A ver, pensemos en los pueblos mágicos. La imagen que se nos viene a la mente es casi un sueño, ¿no? Calles empedradas, fachadas de colores, el olor a comida tradicional, son en teoría el corazón cultural y turístico de México. Pero, ¿y si les digo que detrás de esa postal perfecta hay algo más? ¿Qué pasa cuando ese mismo encanto que atrae a miles se empieza a volver en contra de la gente que vive ahí? Vamos a rascar un poco más allá de la superficie. Y seamos justos, la idea original del programa era buenísima. La meta era mostrarle al mundo que México es mucho más que sol y playa. Era impulsar a comunidades con una riqueza cultural enorme. Y por un buen tiempo funcionó. Vaya que funcionó. Fue un motor de orgullo y de prosperidad. Aquí es donde la historia da un giro. Hoy, con los datos en la mano, tenemos que hacernos una pregunta un poco incómoda. ¿Será que este sueño se convirtió en una especie de trampa? Una en la que el éxito turístico termina, irónicamente, expulsando a la gente que le da el alma al lugar. Para entender qué está pasando, hay una regla de oro. Hay que seguir el dinero. La pregunta del millón es, ¿por qué, de repente, para la gente local es casi imposible pagar por vivir en el pueblo donde nacieron? La respuesta está en una brecha económica que se hace cada vez más y más grande. Y aquí los números son brutales. Fíjense en esta locura. Entre 2016 y 2022, el precio de las casas y los terrenos se fue a las nubes, casi un 60% más. Mientras tanto, los salarios de la gente de ahí, apenas un 4%. Es que la cuenta no da, es una carrera que es imposible de ganar. Y bueno, ¿cuál es el motor de esta especulación? Es este número. 300%. Eso es lo que un propietario puede ganar de más si le alquila su casa a un turista por unos días, en vez de rentársela a una familia local por todo el mes. Con esa ganancia, la decisión para muchos es bastante obvia. Y ojo, que esto no está pasando en un solo lugar. Es un patrón que se repite por todo el país. Así que vamos a ponerle nombre y apellido. Veamos cómo se vive este fenómeno en algunos de los pueblos mágicos más conocidos. Empecemos con el caso que quizás sea el más famoso, o infame, dirían algunos. San Miguel de Allende, en Guanajuato. Un lugar tan conocido por esto que ya se estudia en todo el mundo. Y es que los datos aquí son para no creerse. En el mero centro, casi 1 de cada 3 personas es extranjera. Ahora, a eso súmenle que el precio de los departamentos subió más de la mitad en solo 3 años. Es la tormenta perfecta para una presión inmobiliaria insostenible. Los expertos le tienen un nombre: gentrificación transnacional. Y todo esto se resume en una cifra que parece de otro planeta. El precio promedio de una casa modesta, de unos 100 metros cuadrados, pongan atención, casi 3 millones de pesos. Esto no solo la pone fuera del alcance de la mayoría de los mexicanos, sino que para la gente de ahí es simplemente una fantasía. Ahora vámonos al Caribe, a Tulum. Aquí la dinámica es un poco distinta. El motor no es tanto el extranjero que se retira, sino el turismo de lujo, la fiesta y una inversión inmobiliaria pero salvaje. Y esta gráfica lo explica perfecto. Miren, en 10 años el precio de la vivienda se duplicó, más de un 120% de aumento. Y la gente que trabaja ahí, la que atiende los hoteles y restaurantes, ellos tienen que usar más de la mitad de su sueldo solo para pagar la renta. Nuestro tercer caso nos lleva más cerca de la capital, Valle de Bravo. El famoso escape de fin de semana para la gente con más recursos de la Ciudad de México. Aquí, el fenómeno toma otra forma. Más de 700. Esa es la cantidad de casas y departamentos dedicados solo a rentas de corta estancia en una sola zona de Valle de Bravo. Es una concentración tan bestial que compite con destinos internacionales y, claro, empuja a los trabajadores a vivir cada vez más y más lejos. Y el patrón, como ven en esta tabla, se repite por todos lados. No son solo estos 3 casos. Miren los precios en Tepoztlán, Malinalco, Atlisco, la lista es larga. En todos ellos, el sueño de tener una casa propia se ha vuelto, una barrera imposible de cruzar. Pero esto va mucho más allá de no poder comprar una casa. Esto es como un efecto dominó. Cae una pieza y va tirando todo lo demás,
desarmando poco a poco el tejido social, lo que hace que una comunidad sea una comunidad. Y el proceso es casi siempre el mismo, como una receta en 3 pasos. Primero, la gente local es empujada a las orillas, lejos de los servicios. Segundo, la tiendita de la esquina se convierte en una galería de arte, la fonda en un restaurante gourmet para turistas. Y tercero, la plaza del pueblo, el corazón de la vida pública, deja de ser de la gente y se convierte en un escenario para la foto del visitante. Y esta cita lo resume todo de una forma demoledora. La gentrificación ya no es un daño colateral del turismo, algo que pasó sin querer. No, se ha convertido en el negocio, en el modelo económico que está decidiendo el futuro de estos lugares. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que de verdad importa. ¿Qué es la magia de un lugar? ¿Son las paredes bonitas? ¿O es la gente que vive entre ellas, con su cultura, sus tradiciones, su vida diaria? Porque si a esa gente la estamos sacando de la ecuación, entonces, ¿qué estamos preservando realmente? ¿A dónde se va la magia?